Saludos cordiales amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a TV7 Guaranda. El saludo cordial también para nuestros compañeros del noticiero estelar de TV7 Guaranda. Estamos en esta oportunidad con Anderson Crespo. Él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios Profesionales por la Inclusión. Vamos a conversar y analizar un poquito este tema de los carnets que está lastimosamente teniendo mucho auge y mucho movimiento dentro de lo que es las noticias, dentro de lo que es las redes sociales, por la falsificación de los mismos y en los cuales se ha visto o se han visto envueltos varios personajes de la política nacional, lo cual ha derivado en que exista prácticamente un linchamiento mediático para las personas con discapacidades. Anderson, qué gusto saludarte. Bienvenido a TV7 Guaranda. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por este espacio. No, ¿de qué? A ti por haber solicitado esta entrevista. Coméntanos, Anderson, los motivos por los cuales tú has solicitado este espacio a través de TV7 Guaranda. Bueno, como Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios y Profesionales por la Inclusión, nos hemos visto en la necesidad de pedir estos pequeños espacios para levantar nuestra voz de protesta, porque estamos indignados, porque se están cogiendo de nuestro grupo de atención prioritaria para poder ellos importar carros de alta gama y de una u otra forma ser cómplices de esta corrupción masiva que se está viviendo por parte de este gobierno. Por eso es nuestro pronunciamiento y nuestra voz de protesta, alzarla en este tipo de medios. Bien, Anderson, es de conocimiento público que existen miles de carnets falsos, no digamos falsos, sino que se los han sacado de forma fraudulenta, tratando en muchos de los casos acceder a los beneficios que se da al obtener estos carnets para personas con discapacidad, como uno de los cuales tú mismo lo has mencionado, la importación de vehículos de alta gama. ¿Cómo esto ha llegado a ustedes a perjudicarles en esta emisión de carnets? Nos ha llegado a perjudicar de una manera brutal, porque en los últimos 10 días las personas con discapacidad han sido víctimas de un linchamiento mediático por parte de la prensa tradicional, por la prensa que en sus titulares maliciosamente ponen, tú para poder importar un carro tienes que ser una persona con discapacidad, o para beneficiarte, o para sacar beneficio, para llegar a ser alguien en la vida, tienes que tener un carnet de discapacidad. Esto se ha venido replicando por parte de varios medios de comunicación y nosotros estamos aquí está teniendo en contra de nosotros. Bien, Anderson, ahora la situación en la que se han visto envueltos las personas con discapacidad, tenemos que hacer un retroceso más o menos en el tiempo, debido a que ustedes han sido visibilizados prácticamente desde el gobierno anterior, con algunos de los programas creados por el expresidente Rafael Correa, como el programa Joaquín Gallegos Lara, como el programa Manuel Sainz, en los cuales se les entregaba varios beneficios con esto de los carnets, pero mucho antes de eso, Anderson, ser una persona discapacitada era algo de terror, porque prácticamente no podían acceder a empleo, no podían acceder a beneficios laborales, no podían acceder a beneficios como la rebaja en tarifas, por ejemplo, de la luz eléctrica, del agua potable, del internet, en fin, muchas otras cosas. Coméntanos cómo era la situación antes de haber tenido todos estos beneficios. Nuestra situación antes de haber tenido estos beneficios, aproximadamente, no nos vayamos tan lejos, unos 20 años, la persona con discapacidad, como usted mismo lo menciona, antes era menospreciada. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad no valía para nada. La sociedad concebía de esa manera a una persona con discapacidad. Si tuviste una persona con discapacidad dentro de tu familia, es como si hubieras tenido
disculpen la expresión, al mismo diablo en tu casa, pero así se concebía antes a una persona con discapacidad, porque se tenía esa noción de que esa persona no iba a servir para nada, que no iba a ser útil para la sociedad. Pero después de que vino el gobierno del expresidente Correa, se mejoró y se amplió bastante los derechos a estos grupos que históricamente han sido y siguen siendo vulnerados sus derechos. Correcto. Ahora, luego de que estos programas accedieron o se los puso como política nacional, en las empresas, las personas con discapacidades y que tenían carnet emitido por el CONADIS, podían acceder y con políticas, vuelvo a repetirlo, para que tengan trabajo dentro de empresas, entidades bancarias, porque se tenía que cumplir bajo la normativa y bajo la ley, un número de personas con discapacidad dentro de un porcentaje de personas que no lo eran. Entonces, de esta manera, una persona con discapacidad podía acceder al empleo, pero lastimosamente por estos grupos de corrupción que hay que manifestarlo, son así, también les han quitado a ustedes muchas plazas de empleo, porque conocemos de muy buena fuente que, por ejemplo, en bancos, los mismos dueños de los bancos han sacado fraudulentamente estos carnets para entregarlos a personas que no tienen ninguna discapacidad y poder de esa manera cumplir con lo que la ley exigía. Entonces, de esta manera también, Anderson, ustedes han sido violentados en sus derechos. Claro, como usted dice, nos han sido violentados y tras eso, que si bien en los últimos 2 años, que nosotros teniendo un presidente con discapacidad, nosotros íbamos a pensar que antes de que él asuma el gobierno iba a mejorarse mucho más de lo que ya se había hecho, que se iba a seguir avanzando en temas de derechos a personas con discapacidad, pero nos hemos dado cuenta que estos últimos 3 años de este gobierno, en vez de avanzar, nosotros hemos tenido un retroceso inmenso a nuestros grupos, porque si bien, como usted lo mencionaba, la Ley Orgánica de Discapacidad, el Código del Trabajo, menciona en sus artículos que tienes que cumplir un cierto porcentaje de personas con discapacidad, y en la actualidad, si nos ponemos a revisar en cada empresa, si cumplen este porcentaje que te exige la ley, nos vamos a dar y nos vamos a chocar que estas empresas no están cumpliendo, están haciendo lo que se les da la gana, y yo aún no entiendo por qué el CONADIS no hace nada todavía para hacer cumplir la ley, si ellos también tienen que velar pues, por los derechos de las personas con discapacidad. Así es, Anderson. Otro de los beneficios que como personas con discapacidad tenían era el asunto de los bonos, pero estos bonos paulatinamente se han ido reduciendo y en muchos de los casos también se ha ido quitando. Entonces, ¿cómo esto ha llegado a afectar en la vida de una persona con discapacidad? Hay que entender 2 perspectivas de los bonos. El bono que le dan a una persona con discapacidad, el Joaquín Gallegos Ladra, que antes se lo daba en 240 a una persona que por sí no podía defenderse o no podía valerse por sí sola porque tenía varias discapacidades, a muchas personas se les ha quitado ese bono, los hemos dejado en un total estado de vulnerabilidad. Y su familia, a raíz que les quitaron el bono, Joaquín Gallegos Lara, ha tenido que trabajar, ha tenido que salir a trabajar y dejar a la buena de Dios a esta persona que antes necesitaba un cuidado extra porque tiene que ser atendida pues como esa persona lo merece, lo amerita. Lamentablemente se ha reducido un montón lo que es el bono del Joaquín Gallegos Lara y el bono que te dan el de desarrollo humano. También a nuestra asociación nos llega bastantes denuncias de que hay personas que no tienen un trabajo, hay personas que viven en una extrema pobreza, son personas con discapacidad y tras eso le quitan el bono y benefician a otras personas que sí tienen para subsistir. Anderson, hay otro drama también que se vive y esto es dentro de lo que es personas con discapacidad que tienen familiares o parientes trabajando en el servicio público, pero que
y que esto ha hecho de que les quiten estos bonos o estos beneficios solamente porque una persona del círculo o del grupo familiar es un servidor público, cuando el gobierno nacional no entiende que ese servidor público también tiene sus gastos, tiene su familia, tiene sus hijos, tendrán que pagar pensiones de sus hijos, tendrán que pagar arriendos, servicios, etcétera, etcétera, y esto ha hecho también que se vulneren los derechos. ¿Hay algún tipo de pronunciamiento por parte de la asociación que ustedes están dirigiendo para que se revea esta situación, que se revean los listados que tienen dentro de instituciones estatales como lo es el MIS? Nosotros aproximadamente hace medio año estuvimos por Quito, medio año estuvimos por Quito, conversando personalmente con el presidente del CONADIS, exigiéndole que se cumpla esto de aquí, exigiéndole que deje de vulnerar derechos, pero hasta en la actualidad no hemos tenido ni una respuesta, y la respuesta más fehaciente que nos dio el presidente del CONADIS, Javier Torres, nos dijo que el CONADIS ya no tiene esas facultades. Y yo hago aquí una pregunta, entonces, ¿para qué funciona el CONADIS? ¿A quién está protegiendo? Pues si ellos son los encargados de velar por los derechos de las personas con discapacidad. O sea, estamos en un total estado de indefensión, de vulnerabilidad a nuestros grupos. Anderson, ¿cuál es el sentir que ustedes tienen al ver de que hay noticias a nivel nacional, asambleístas, directores, dirigentes y tantas personas se han beneficiado de lo que a ustedes por derecho les corresponde en lo que es los beneficios del carnet con discapacidad? Estas personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero sin tenerlo, tienen carnets con el 60% de discapacidad, 51%, 70%, por ahí hasta asomó alguno que tiene el 90% de discapacidad intelectual y es asambleísta. ¿Cuál es el sentir de ustedes? Nuestro sentir es de rechazo, repudio, de indignación. ¿Indignación por qué? Porque nosotros sabemos de buena fuente que nosotros tenemos compañeros que se pasan en la lucha 2, 3, 4 años tratando de buscar o de obtener un carnet para después beneficiarse y así gozar de sus derechos. Y mientras hay un grupo de sabidos, de sapos, que quieren aprovecharse fraudulentamente de estos derechos que por ley nos corresponden, o sea, nos sentimos un estado de indignación también nosotros y de rechazo. La Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios Profesionales ha venido rechazando los últimos 10 días esto que está pasando en el país. Anderson, ustedes han tenido la oportunidad de tratar de dirigirse a la Asamblea, al mismo presidente de la República, de alguna manera han tratado de llegar con algún oficio o con algún acercamiento a los asesores que tienen para conversar y tratar estos temas. Nosotros el único acercamiento que habíamos tratado de hacer era con el señor presidente del CONADIS. No se pudo por motivos de fuerza mayor, que todo el mundo conoce, lo de la pandemia, pero en estos días estamos nosotros pensando hacer una demanda colectiva y exigirle también a la Fiscalía, a la señora fiscal, que investigue y que determine responsabilidades penales a las personas que han hecho mal uso de este carnet, o sea, no mal uso, que se han beneficiado, porque si no tienes discapacidad, entonces, ¿para qué tienes este carnet? Que se han aprovechado de este grupo de atención prioritaria. Ese es allá donde vamos encaminados nosotros. Bien, Anderson, de igual manera, ustedes antes de esta pandemia, ¿no? También se han sentido muchas de las personas vulneradas en sus derechos porque de pronto en el servicio de transporte público interprovincial, en el intercantonal, dentro de sus mismas ciudades, se presentan con el carnet para hacer valer el 50% del pago del pasaje, pero algunos los ven con alguna discapacidad y lejos de tratar de atenderles mejor, aceleran la marcha de sus vehículos, gente demasiado indolente, pareciera que no hicieran conciencia que de una forma u otra en nuestras familias, en nuestro círculo íntimo de amistades, de nuestros vecinos,
existen personas con discapacidad y no nos podemos a pensar definitivamente en que están pasando un mal momento, en que la vida de una forma u otra los golpeó y los sigue golpeando y no se hacen eco de ser solidarios. ¿Cómo es este diario vivir, este diario trajinar con gente prácticamente indolente, Anderson? O sea, no solo son desde los choferes, son desde las mismas boleterías a veces, que cuando supongamos son feriados, uno va a querer comprar su pasaje, pues no, a reclamar su derecho para que le den el 50% menos. Ellos sacan esa excusa que no sé de dónde la han sacado, porque la Ley Orgánica de Discapacidad dice que tienes que vender el pasaje al 50% cuando ellos no tienen aforo y sacan buses extras, dicen, es como es bus extra, hay que de ley cobrarles el pasaje porque la empresa nos recomienda así. Y nosotros ahí también nos sentimos frustrados de que nosotros yendo a exigir ese pasaje y ellos, los gerentes, los dueños, no sé quién o no sé dónde han leído eso en algún artículo, sacan esas tremendas barbaridades de decir que como es bus extra, no hay cómo venderles al 50%, sino hay que pagarlos completamente. Y cuando también uno coge los buses, supongamos que no, que son fuera del terminal, a veces los señores oficiales o los mismos choferes no te quieren cobrar tampoco el 50%, te quieren cobrar hasta el 80% porque supuestamente esas son las políticas que ellos tienen como cada empresa. Y entonces, ¿dónde dejamos la ley? Pues, ¿a quién hacemos caso? ¿A la ley o a estos sabidos que se quieren aprovechar también de nosotros? Pero como uno conoce, nosotros hemos venido reclamando esto de aquí también. Anderson, entonces, en definitiva, ustedes como asociación de estudiantes universitarios profesionales por la inclusión, ¿se sienten traicionados por el gobierno actual? Traicionados, nos sentimos en total estado de vulnerabilidad porque creímos que iba a ser una continuación, creímos que iba a mejorar, a seguir mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad. Creímos que iba a fortalecer lo que ya estaba hecho, pero tomó otro rumbo y en vez de fortalecerlo, lo destruyó. Bien, estamos prácticamente a meses de unos nuevos comicios para elegir a presidente, vicepresidente, asambleístas. ¿Ustedes tienen pensado apoyar algún movimiento político, algún candidato que tengan en mente que ya de pronto les hayan visitado, hayan tocado sus puertas y les hayan ofrecido de alguna manera tratar de subsanar este terrible daño que se ha cometido, Anderson? Nosotros somos, hay que aclarar una cosa, nosotros somos una Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios Profesionales por la Inclusión. Nosotros no nos debemos a ningún partido político. Hemos tenido la llamada de algunos partidos políticos, pero no los hemos aceptado, por la simple razón que si nosotros mañana nos afiliamos a un partido político, se nos va a cortar un poco la libertad de lo que antes hacíamos. Pongamos el más claro ejemplo. Mañana viene un gobierno X que promete mejorar la calidad de vida. Cumple, después nosotros vamos a estar de una u otra forma ahí esperando que el gobierno, porque ya somos como vinculados a este gobierno y nosotros no queremos esto para la asociación, nosotros queremos ser libres. Si mañana viene un gobierno que nos promete de todo y no nos cumple, nosotros así como ahora, reclamar en medios de comunicación, vías de demanda, de todas las formas posibles. Nosotros no queremos hacer vinculados con ningún partido político. Bien, sin embargo, tengo que insistir en esto, Anderson. Definitivamente, lo que ya está encaminado durante estos 3 años, creo que en estos pocos meses difícilmente va a cambiar, difícilmente va a tomar otro rumbo por las políticas que se vienen manejando. ¿Cuál sería en este caso el sentir, el apoyo, las demandas que ustedes estarían planteando para tratar de que esto cambie, de que esto mejore con el gobierno que tenga que venir en el 2021? Nosotros claramente si el mañana el Ejecutivo presenta vía decreto la suspensión de importación de vehículos a personas con discapacidad, nosotros vamos a ir a la Corte Constitucional y vamos a reclamar la inconstitucionalidad, porque la misma Constitución dice que no se puede suspender derechos, que no se puede vulnerar los derechos, y si el Ejecutivo mañana mandaría este decreto, sería inconstitucional,
y ahí nosotros recién vendríamos a actuar. Pero el gobierno no puede en cadena nacional decir se suspende, todavía no está en firme esta decisión, sino el momento que el gobierno quiera mandar este decreto ejecutivo, nosotros ahí vamos a tomar la demanda y nosotros ya también nos estamos adelantando por si algún caso. Los argumentos del gobierno, Anderson, y de algunos actores políticos que he tenido la oportunidad de escucharles en estos días manifiestan: una persona que no puede ver no necesita importar un vehículo. Una persona que no puede escuchar no necesita importar un vehículo porque no estarían haciendo uso de los vehículos que por derecho ustedes tienen para importar. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos de parte de ustedes? Yo creo que es una aberración pensar que una persona que no pueda ver, pero supongámonos el más claro ejemplo, yo no puedo ver, soy una persona ciega, ¿ya? Mañana yo, por mi movilidad, yo no puedo estar en un bus, porque los buses a mí no me indican la parada. Yo puedo comprarme un carro y decirle a mi familia que me lleve, pero es mi carro. O sea, yo estaría diciéndole a esa persona, aquí está el carro, tú me manejas. O sea, no hay dónde perdernos. Si mañana es una persona que no tiene piernas, quiere manejar, se le tendría pues que de una u otra forma ayudar a importar más rápido un carro automático donde no tenga que con las manos, yo no sé, tenga ahí el acelerador y todo ese tipo de cosas para que ellos puedan trasladarse de un lugar a otro, porque lamentablemente una persona que tenga una discapacidad visual o una discapacidad física, queramos decirle que vaya a un transporte público, supongamos en Guayaquil o en Quito, que la gente no respeta, que si es una persona ciega, no importa que te vaya empujando, si se cayó, no importa, con tal de ellos subirse. Entonces, ¿cómo lo felicitamos, cómo le facilitamos la movilidad de ese tipo de personas? Y para esto viene este beneficio. Si mañana yo tengo esa discapacidad, darle a mi familia para que me lleve, si yo no puedo manejar. Pero Anderson, la ley dice claramente que la persona que tiene la discapacidad o la persona que tiene el carnet es quien puede realizar este trámite, más no una persona del círculo familiar. Ahora, por ejemplo, te cito así más o menos: persona que tiene una discapacidad muy grave, considerada entre el 94 al 99%, no puede, sabemos, firmar un documento, estar en sus cabales, por decirlo de alguna manera, para realizar este trámite, y tendría que hacerlo necesariamente un familiar, pero el familiar no puede firmar por él. Entonces se necesitaría, Anderson, a través de ustedes, a través de su asociación, un cambio en la política o un cambio en la ley para que sea el familiar responsable el que pueda realizar los trámites a nombre de la persona con discapacidad, porque lastimosamente esto también ha hecho o ha dado pie para que se realice este tipo de maldades, porque hay que decir lo que es una maldad, es en esta corrupción de sacar el carnet para persona con discapacidad. Pero solo pongámonos a ver las estadísticas, cuántas personas han importado, que sí tienen discapacidad, cuántas personas han importado carros, son muy pocas, y aquí la clave es porque cuando uno va a solicitar para importar un carro, nos meten bastante trabas. En lo segundo que usted dice, o sea, una persona que tenga alguna discapacidad intelectual del 90%, esa persona de ley no va a necesitar un carro. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la noción del tiempo, no saben, o sea, no quiero ser tan despectivo, no saben qué es un carro a veces. Entonces a esas personas ahí habría que pensarla bien, y habría que reformar y estudiarlo mejor esto aquí, pero yo más me voy en las personas que tenemos discapacidad y sabemos lo que hacemos. Sabemos que mañana yo, como persona con discapacidad visual, necesito un carro para movilizarme, porque yo en un transporte público no puedo, porque me puedo caer para acogerme. A esas personas hay que facilitarle también la importación del carro, del vehículo. Bueno, si hablamos de las personas que tienen una discapacidad de más del 90%,
tenemos que entender que para ellos también es difícil la movilidad y de pronto sí se necesitaría algún tipo de vehículo, transporte, hasta para sacarle a hacer sus revisiones médicas y tantas otras situaciones, ¿no? Entonces, en eso también hay que centrarse, en eso hay que tratar de ponernos en los zapatos de estas personas, en los zapatos de sus familias, Anderson. Claro, disculpen, no terminé la idea. Claro, pero ahí deberíamos darle como un tipo de potestad a la familia para que puedan ellos importar un carro, pero siempre estando vigilante que no se vaya a hacer mal uso, porque a veces le damos un poder a una cierta persona y en la vida hay personas buenas y malas, pero yo más confío en las personas buenas. Esa persona vaya a hacer un mal uso. Entonces, debería de reformarse y permitirle a la familia, a la persona, al papá o a la mamá, que puedan importar un carro a estas personas que tienen un tipo de discapacidad intelectual del 90%. Bien, Anderson, esta asociación de la cual tú eres parte y de la cual tú eres dirigente, ¿está afincada en todas las provincias del territorio ecuatoriano? ¿Dónde es la sede? ¿Cómo funciona? Nosotros nacemos hace 4 años jurídicamente desde Manabí. De ahí los últimos 2 años la asociación está ahorita en Cuenca. Nosotros somos una asociación a nivel nacional donde tenemos en cada provincia nuestros coordinadores, donde trabajamos conjuntamente desde Cuenca y a todo el país. Trabajamos con ellos siempre recomendándole lo mejor, que si mañana hay una persona que esté en estado de indefensión, que le den su apoyo, que le den ese ánimo que a veces las autoridades no nos dan, y para de una u otra forma poder reivindicar estos derechos que estén siendo vulnerados por parte de alguna autoridad. Anderson, ¿cómo una persona con discapacidad y que quiere sumarse o quisiera sumarse a la lucha con ustedes puede ubicarlos o puede tratar de formar parte de su asociación? A nosotros nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como ANEUPI, Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios por la Inclusión, o si no, escribirnos al número 095-914-2327. Estaremos siempre prestos a la ayuda, a la lucha de estos grupos que históricamente han sido y siguen siendo vulnerados. Excelente, Anderson. Espero que esta situación cambie de alguna manera, se vengan días mejores para las personas que tienen este tipo de discapacidades y se trate de mejorar en sus derechos, se recupere el terreno que prácticamente se ha perdido, como tú mismo lo has manifestado. En el tema de los derechos siempre tienen que ser progresivos y no regresivos. Agradecerte por tu participación en TV7 Guaranda y te dejo con tu mensaje final. Compañeros, a no tolerar estos actos de corrupción, a levantar nuestra voz, a seguir resistiendo, a seguir persistiendo y a seguir luchando, compañeros y compañeras. Bien, amigos y amigas, ha sido la participación de Anderson Crespo, el ex vicepresidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios Profesionales por la Inclusión. A seguir estas recomendaciones, y ya tienen ustedes ahí el número telefónico y la página de Facebook para poder contactar con ellos si es necesario. Muchísimas gracias por seguirnos a través de TV7 Guaranda. Muchísimas gracias a Emilio Sánchez, nuestro gerente propietario, y también a la producción. Será hasta una próxima oportunidad. Que pasen bien, una buena noche. Buenas noches, Anderson. Muchas gracias. Buenas noches.